Buen día amigos, el día de hoy estamos con Marisa Cubas, pues el día de hoy nos va a contar su historia de la Mari. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por invitarme. Y estoy acá para cualquier consulta o no sé qué desean saber de mí los amigos, amigas que te siguen. Primero, ¿cómo se inicia la Mari? A ver, ¿quién es la Mari? La Mari es mi personaje que es una narradora de cuentos, pero no, la historia como que no es tan simple que digamos, ¿no? Hay algo más complejo detrás de la Mari. Eh, yo soy Marisa Cubas y Marisa Cubas es una actriz, es un ser humano, pero al momento de pensar en un personaje que narre cuentos para los niños, para las familias, para todo el que necesite escuchar una historia, identificarse con alguna situación que está pasando en ese cuento, me puse a pensar en quién es esta mujer, ¿no? ¿Quién es este ser, mejor dicho, este ser cósmico que llega de algún lugar del universo y que nace de la madre de las historias, que es un árbol? Lo que tú dices en estos momentos me causa bastante asombro, preguntas, ¿de dónde vienes? ¿De dónde crees que vienes del universo? Ah, exactamente, probablemente sea una estrella, sea una, como le dicen, una semilla estelar, no sé. Siento que al contar cuentos existe un gran árbol en el universo que es el que provee las historias, por eso digo que es la gran madre de las historias, y yo soy una hija, una de las hijas de ese árbol, ¿no? Y que ha sido enviado a la Tierra o al mundo, al universo, a donde se presente mi ser, mi fractal, mi fractalidad, ¿no? Y vengo con esta misión de entregar sabiduría a través de los cuentos, ¿no? ¿Tú crees, Marisa, que por qué el ser humano, el ser, tiene mucho al momento de aprender a través de las historias? ¿Por qué las historias son importantes en el ser? Eh, para explicar eso, yo cuento un pequeño cuento antes del cuento. Y yo les digo siempre al empezar a los niños o al público que me escucha que antiguamente eh, los seres humanos se reunían en círculo junto al fuego. Los primeros hombres, niños, niñas, mujeres, abuelas, abuelos, hasta mascotas, ¿por qué no? Todos se sentaban junto al fuego porque había llegado el momento más importante del día. Y ese era el momento, generalmente en las noches, porque estaba el fuego encendido, en el que la sabiduría divina iba a ser entregada a los humanos a través de las historias, las leyendas, los mitos, las canciones, los poemas. Y, y las personas encargadas de entregar esa sabiduría eran los ancestros de los cuentacuentos. Fueron los primeros narradores que, eh, que podía ser un chamán, o podía ser una sacerdotisa, o podía ser la persona más antigua del lugar, o un niño. Claro, un niño especialmente escogido porque a través de él se iba a iluminar el pueblo con estas historias. ¿Y tú crees que los niños en el día a día es ese personaje, ese ancestro, ese chamán, es esa personita o ese personaje grande que enseña al adulto? Sí, claro. Ellos han sido mis maestros en toda esta historia. Entonces, enfocándolo a la familia, al momento que un niño llega a la familia, a una pareja, ¿cómo es que los padres deben de aprender del niño? ¿O cómo es que los padres deben de enseñar al niño? ¿O es que el niño es el gran maestro que tiene toda la sabiduría, digamos, a nivel angélico, porque esa sabiduría que te enseña a reír, que te enseña a abrazar sin poner ninguna, sin señalar, Así sin es. ningún juicio? Claro. En primer lugar, yo lo que trabajo con los padres, porque en la escuela que dirijo, Artistas por Naturaleza,
no trabajo solo con los niños, ¿no? Aparentemente es un programa de formación de niños a través de las artes, pero en realidad lo que más me interesa es trabajar con los padres, porque en realidad el adulto no escucha al niño, y ese es el secreto. Los adultos estamos tan ensimismados en lo que creemos que debe ser bueno para la criatura, el niño, porque nuestras experiencias, lo que nos vienen diciendo, cómo nos han formado, nuestro ego, nuestra mente, sobre todo la mente, a esa a la que hay que callar para poder realmente escuchar, ¿no? Eh, pues hay un problema de escucha. No escuchamos a los niños, y no solamente no escuchamos a los niños, o sea, solamente creemos que lo que dice nuestra mente es, ¿no? Y entonces al esa mente hablar tanto, pues hay un ego ahí que no nos deja realmente ver o sentir, percibir el mundo, escuchar la verdadera esencia de todo, ¿no? A veces el ser humano, creo yo, dentro de mi experiencia también como terapeuta, como coach, pues el ser humano cree que sabe mucho, el adulto cree que sabe mucho por los años que va viviendo. Pero esas experiencias, entre comillas, a veces son negativas, pues, y el ser humano se enfoca en algo negativo que cree que es lo único que existe. Así es. Y esa información, al momento que el ser humano se convierte en padre, ¿qué es lo que le va a enseñar al niño? ¿Por qué? Llegamos a un tema bastante interesante, y es el que ahora estoy trabajando con los adultos, el tema del niño interior. Ese adulto, generalmente que viene con heridas desde la infancia, es un niño herido, es un niño insano, que no ha sido verdaderamente abrazado, acogido, tratado con amor, y se ha llenado más bien de miedos, se ha llenado de patrones mentales de la sociedad, y no precisamente del corazón, ¿no? Del amor, ¿no? Verdadero. Y esto se ha ido transmitiendo de generación en generación, así como los cuentos, igual, pero se ha mal formado todo. Y entonces, como al adulto creer que sabe todo, como que se cree que yo soy el adulto y creo que esto es lo mejor que le voy a dar a mi hijo, no sé, impone. Y entonces, al imponerse, a veces los niños, que a veces son muy sabios y son más sabios, son los sabios en realidad, y no los escuchamos, el niño también a veces se defiende. Y si no se defiende, se somete, porque el adulto pues es su referente, ¿no? Exacto. Y si no, aprende los mismos esquemas que le está imponiendo ese adulto enfermo. Entonces toda la historia se va repitiendo una tras otra, generación tras generación. Y esto de trabajar la escucha, que tú me decías, cómo hacemos o cómo se trabaja esto en los niños, o porque ellos están más conectados con este mundo espiritual, o sea, sí, todavía no han encarnado completamente en la tierra, y están más dispuestos a escuchar. Entonces, cuando yo les cuento un cuento y les hablo a veces mágicamente, porque les cuento todo como una historia para niños, ¿no? Se conectan y están como que súper atentos. Y bueno, hay niños y niños, ¿no? Hay niños que escuchan más que otros. Pero cuando se empieza a trabajar ese aspecto de la escucha que no está desarrollado en niños, y que muchos tienen problemas de atención y concentración justamente por eso, porque no se ha trabajado la verdadera escucha, que es la escucha de su corazón, de su interior, pues ahí se empiezan a generar una serie de también trastornos hasta en los niños, ¿no? Bueno, lo que se les llama trastornos, ¿no? Lo que el adulto etiqueta como trastorno, pero son manifestaciones ya de síntomas, alertas, signos alertas de ese niño que está siendo dañado de alguna forma, ¿no? O herido. Claro. Entonces, Marisa, para sacar alguna conclusión, extracto a lo que yo puedo entender, entonces Marisa Cuba se convierte en la Mari, sí, a través de sus cuentos, da enseñanzas a los niños, digamos que les abre esa luz, ese campo maravilloso a nivel pues invisible, sí, que hace que se conecte con su esencia. Así y también es. Si los padres participan, también hay una conexión con los padres. Hay una unidad mucho más, y es sanador y transformador para la familia. Los cuentos que tú transmites no solamente son cuentos, no, sino son una terapia. Medicina.
es una medicina. Los cuentos Cuéntanos han sido... más sobre eso. Los cuentos, como me dijo mi primera coach espiritual, que tú la conoces, los cuentos son mi medicina. Y yo he sanado a partir de ellos. Me emociono porque de verdad que mi historia no ha sido nada fácil. Mucha gente que me conoce directamente sabe que no he pasado un camino luminoso como algunos, Ajá. pero es a través de ese camino oscuro por el que he andado que he llegado a encontrar esta luz. Entonces, gracias a tu experiencia de vida, has logrado, digamos, hacer un match, Sí. un aprendizaje, un gran aprendizaje para que tu alma, tu ser, tu humanidad se conecte contigo misma y ya encuentres ese camino para poder explicarlo a los niños a través de los cuentos. Sí, ha habido una identificación entre lo que ha sucedido en mi vida y cómo eso indirectamente lo cuento a través de las historias, pero está sumamente relacionado porque yo he sido esa niña herida. Y a mí me han pasado muchas cosas y yo he tenido que liberarme de todas esas, o sanar, trabajar, y todavía estamos en proceso, ¿no? Eso es algo que creo que día a día se va limpiando, como así pelando la capa de la cebolla, ¿no? Y seguimos en ese proceso. Yo cada historia nueva que llega a mí es una sanación para mí también, ¿no? Entonces, la historia de los niños, sí, conjuntamente o en paralelo a tu historia y en paralelo a mi historia, todos estamos sanando en el día a día. Todos somos medicina si llegamos a ese tipo de conciencia. Sí, claro, porque se habla mucho ahora que estamos en la era de la conciencia, estamos despertando todos, creo, o poco a poco desde distintos lados del mundo, se están habiendo ya conciencias cada vez más, ¿no?, luminosas, se están despertando y están ayudando a despertar a los otros. Creo que esa es nuestra misión o nuestro trabajo, el trabajo sobre la conciencia. Y se me fue la idea me fui un poco por el lado de, a través de los cuentos, yo siento que recibo mensajes divinos, por eso es que es la Mari que llega del universo, y esto que se empata con mi historia es también una forma de prevención. Es el cuento alerta. Ahí, esa etapa de prevención, el cuento alerta, imagínate un gran cuento en estos momentos. Cuéntanos un cuento como la humanidad que está viviendo ahorita una etapa de aprendizaje profundo en diferentes países, sea político, educación, religión, lo que fuera. ¿Cómo es que Marisa o la Mari cuenta ese cuento para que todos nos conectemos y comenzar a crear otra realidad? Bueno, lo que voy a contar no es inventado. Siento que por muchos años he venido leyendo, estudiando, tratando de unir. Alguna vez tú me dijiste, tú vas a armar el rompecabezas sola. Y creo que poco a poco lo he hecho. Digamos que antiguamente el mundo se podía hasta comunicar sin palabras. Éramos telepáticos y teníamos muchos otros más dones y poderes, porque estábamos más conectados con esta divinidad, estos seres del universo, ¿no?, la luz. Pero poco a poco, conforme el hombre fue de alguna forma encarnando en la tierra, y se empezó a dar cuenta que podía tener poder sobre otros, entonces intentó el mismo hombre, un hombre, no sabemos quién, un hombre intentó apagar la luz de los otros, porque se dio cuenta que eso hacía que él tenga más poder. Y así cada vez más hombres, y en realidad con la historia de la humanidad ha pasado eso. Lo primero que creo que se empezó a hacer es también, o sea, empezaron a encontrar a los seres más fuertes, digamos, espiritualmente, pero más débiles físicamente, y lo primero que hicieron fue callar o apagar la luz de las sacerdotisas. Al apagar o enceguecer, al ponerle la venda en los ojos o hacer creer que somos más débiles las mujeres,
pues ahí se empezó también a deformar todo, porque las mujeres empezaron a callar, empezaron a silenciar su propia voz, a no escuchar a su corazón, a desconectarse con su ser interior. Y las madres, que somos las criadoras, las que cuidamos, las que estamos formando, las que también educamos a los propios niños, no solamente a las niñas. Entonces hemos venido repitiendo generación tras generación estas historias que ella misma, o sea, ya ni recuerda, nos han dormido. Y ahora el trabajo de poco a poco han ido naciendo, viniendo al mundo seres celestiales, o semillas de luz, como le llamo yo, ¿no? Que han tenido la posibilidad, o han tenido padres sanos, que los han criado o los han protegido, digamos, sin juicios o en libertad, dándoles más arte, dándoles más posibilidad de expresión, que esa ha sido otra arma poderosa, ¿no? El no dar educación a las niñas, el quitarles el arte en la educación, el no, sobre todo eso, o sea, mira, imagínate, la historia de nuestra humanidad, sin educación, sin saber de nuestra propia sexualidad como mujeres, en la que tenemos que odiar nuestra propia regla o sentir asco, cuando el conocimiento de estos ciclos de la mujer hace que tenga un dominio sobre ella misma y trabaje con esa energía y se pueda empoderar. Pero si eso no lo sabemos, no nos lo informan, pensamos que más bien es prohibido, vetado, de eso no se habla. Uy, a mí, si supieran todos, o sea, cómo hemos ido creciendo, ¿no? Con esa mentalidad y hasta ahora. Entonces, digamos que hay mucho por seguir conociendo, por seguir aprendiendo, por seguir despertando de estas conciencias dormidas y recordando, porque ojo, todo está en el ADN de cada uno. Solamente que ese ADN, pues eso, está cada vez más, como que más enterrado, ¿no? Le han echado más tierra, y cuesta pues volver a tratar de salir de ese hoyo donde te han metido y te han tapado y te han dejado en la completa oscuridad. Pero, ¿qué pasa? Que yo, bueno, al vivir en todo mi recorrido por la vida, yo siempre he sido muy curiosa y muy observadora y he leído mucho. Entonces, eso ha hecho que me mueva por el mundo queriendo saber, conocer, y al llegar a los cuentos, que son originarios, que te hablan de una ancestralidad, ¿no? Hay muchas memorias ahí que están, pero que también incluso se están perdiendo, porque también estoy en eso del trabajo de recuperación de oralidad ancestral, ¿no? Que ahí hay mucha información, sí. Bueno, no lo conté como cuento, pero igual siento que es una mezcla, ¿no? Entre historia real y que historia que se está perdiendo o que la gente ya no cree porque simplemente no la ven, no la pueden ver, porque se ha perdido mucha información. Se ha perdido información, yo creo que en este tiempo, bueno, así es que lo siento también, está saliendo a la luz, está saliendo poco a poco, a su ritmo, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo a conocernos y a tener todo tipo de relaciones con el exterior, relación de pareja, relación entre madre e hijo, entre hermanos, ¿no? Entre amigos, pues, y por qué no decirlo, también relaciones a nivel sociedad, en las mismas estructuras que nosotros hemos creado, sí. Porque gracias a esa educación, vamos a llamarlo gracias, porque algunas personas pueden tomarlo como errada y algunas personas como una certeza. Entonces es de acuerdo al enfoque de lo que quiera la persona. Lo principal, creo yo, que al momento de tomar cualquier tipo de decisión, que la persona pues lo disfrute. Un disfrute que después no estemos juzgando al exterior, porque la decisión fue de uno, claro. Sea cual sea la decisión. Claro, uno elige de qué lado quiere estar. Así es. ¿No?
Y así puede ser, yo también puedo contar cuentos de terror y meter maldad en los cuentos y asustar. Así O es. sea, yo puedo decidirlo, ¿no? Y hay gente que, bueno, es una opción porque los cuentos de terror o de suspenso de alguna forma también se crearon con esa misión. No de asustar, bueno, sí, sí, Así es es. que depende a quién lo cuente, porque esos cuentos eran en realidad contados para los adultos y ahora se Ujú. cuentan desde que son niños. ¿Y cómo se queda el niño con esa mentalidad? Cuando ya le metieron el miedo a la oscuridad, al demonio, al que no sé qué, al chuyachaki, bueno, esas son historias de tradición oral, pero se contaban para adultos, porque la misión de esos cuentos era prevenir al adulto de cuídate, mira, existe el mal, está encarnado de alguna forma en este personaje y cuida a tus hijos. O sea, cuéntales de repente esta historia, pero para protegerlos. Esa era la misión, ¿no? Pero hay que saber dónde, con quién, Así es. cómo, ¿no? Entonces, cada herramienta que nosotros vamos a utilizar, así sea un cuento, un celular, un programa, lo que fuera, depende de la persona cómo lo utiliza, claro, y para qué fin lo utiliza. Porque ese producto, pues, también tiene una amplia gama de posibilidades al momento de la existencia. Sí. Para poder nosotros diferenciar si existe la luz, pues también hay que conocer parte de la oscuridad. Y qué tanto te metes a esa oscuridad o qué tanto te metes a esa luz. Eso va a ser decisión de cada persona. Así es. Y hay gente que obviamente por temor a la oscuridad no, o sea, puede prejuiciar o puede juzgar porque de repente yo he caminado por zonas muy oscuras en mi vida. Tú conoces una parte de mi historia, pero solamente puedes entender o ver más luz si has estado en el lado oscuro. Porque cuando estás en el lado oscuro, empiezas a buscar salidas. Pero también gracias a ese lado oscuro, si aprendes, te ayuda a tener más posibilidades, claro, de salida. Claro, obvio, obvio. Yo aprendí una vez de una amiga que justo te estaba hablando de ella, que ella decía, y ella también cuenta historias muy bonitas. Ella también es músico, es contadora de cuentos, y yo la escuchaba siempre, por eso es que es como una guía para mí, una maestra. Ella decía, puede tener mucho valor una persona que nunca ha errado y que es exitosa en la vida y que todo en su vida le ha ido extraordinariamente bien, tiene muchísimo valor. Quien tiene éxito y llega al éxito así, el camino en una, ¿no? Sin parar y hacia arriba. Pero tiene mucho más valor el que se ha caído, y mejor si se ha caído varias veces, y desde abajo ha aprendido a salir y a construir, ¿no? Entonces, exacto. Porque la vida también es un subir y bajar, ¿no? A veces las personas que, entre comillas, está subiendo, ¿no?, sin haberse caído, esa es una, digamos, una perspectiva que nosotros podemos juzgar que estamos afuera, pero no sabemos si ciertamente fue toda su vida una subida, claro, porque también, digamos que el éxito a nivel trabajo, pero a nivel familia, pues no tiene éxito. Sí. O no es feliz verdaderamente. No es feliz verdaderamente. De repente se siente solo. Así es. Y mucha gente termina lamentablemente en el suicidio. Y aparentemente tú dices, ¿qué pasó? Pero si lo tenía todo. Era famoso, tenía dinero. Y se nos fue. Y se metió de repente a esa soledad. Mucho contó cuentos que de repente también se perdió. Porque la mente es muy poderosa, pero también puede ser muy frágil a la vez, ¿no? Y la mente tenemos que ir alimentando a diario para ver lo que nosotros estamos creando a nivel mental, principalmente si funciona para nuestro ser, ¿no? Porque la mente te dice, anda por acá, no por acá, siente esto, siente el otro. Es un diálogo interno, sí, las 24 horas. Y muchas veces la mente está formada realmente por la voz de los otros, por la voz de la sociedad. Y esa voz que tú crees que es tu voz maestra, porque es tu conciencia, crees que es la que tienes que seguir, que es esa mente, ¿no?, poderosa,
te hace creerte, te hace creerte superior. Entonces, porque Sí. el ego se recontrainfla y cree que tú eres el dueño del mundo o que tienes demasiado poder y que lo que tú dices y crees es la verdad. Y ahí estamos, pues ahí empiezan las peleas, ahí empieza la guerra. Porque te encuentras con otra mente que cree lo mismo. Y ahora, ¿Cómo vas a ser más que yo? y así, Si tenemos que competir. y, y mira, si tú te pones a pensar en, entre comillas, no sé si no son los buenos y los malos, ¿ya? Pero en todo caso, las personas más, las que los líderes que han generado las guerras, los líderes políticos, etcétera, que están en el poder del mundo, estamos en una situación ahorita, ¿no? Difícil mundialmente, y, pero tú te pones a pensar, pero ese adulto también ha sido niño. ¿Y de dónde viene eso? Porque tú te imaginas a Hitler de niño. Hitler fue un niño. ¿Y cómo habrá crecido eso? ¿O qué pasó con este niño que vino puro, que vino sano, que era una mente en blanco? ¿De qué se llenó? ¿O cómo lo criaron? ¿Cómo se educó? ¿Qué padres tuvo? ¿Qué historia sucedió? Para que llegue a convertirse en el adulto que fue. Y desde ahí, ahora ya conecté con lo que iba a decir hace un rato, y desde ahí el trabajo también que hago con los padres, porque como te digo, o sea, yo no expongo a que el niño solamente escuche los cuentos o se forme con arte, que esa es una de las misiones de Artistas por Naturaleza, sino yo necesito que los padres, la familia, yo hago sesiones en las que invito vivencialmente a las familias a que conecten con ese niño interior. Y recién cuando atraviesan y se ponen a jugar con sus propios hijos, se ponen a escucharlos porque nunca se dan el espacio para verdaderamente jugar y escuchar cómo siente, piensa y se desenvuelve su propio hijo, recién se dan cuenta. Porque yo hago que jueguen como niños y que conecten con ese niño interior. Y entonces ahí se dan cuenta y mentalmente se empiezan a dar cuenta, o sea, recuerdan su infancia y recuerdan sus heridas. Qué bonito servicio que haces esto, Marisa. Eh, Cuéntales cómo te pueden contactar. Gracias. Tu número. Mira, nosotros después de estos 2 años de pandemia en que tuvimos que trabajar virtualmente, teníamos un local en San Martín de Porres, empezamos hace 12 años, en el 2010, a trabajar como escuela cultural. Y ahora estamos en Lince, estamos en la calle Trinidad Morán 269, estamos ya en actividades de febrero y pueden ubicar nuestras páginas, nuestras redes como Escuela Cultural Artistas por Naturaleza o como La Mari Cuentos, que también ahí están todos los datos, los teléfonos, la dirección del local, pero mi teléfono 950 54 95 84 y me pueden escribir cualquier mensaje al directo y yo estoy directamente respondiendo, o sea, no tengo a nadie que haga ese servicio por el momento, pero siento que estoy al servicio de cualquier persona que me llame, que me escriba, o sea, que necesite un apoyo, una ayuda. Yo lo primero que hago es cómo puedo ayudar, ¿no? ¿Cómo te apoyo? Bien, qué bonito servicio esto, Marisa, el que haces. Pues su número telefónico igual va a estar indicado debajo del video en los comentarios, ¿no? Y también las direcciones de las redes sociales para que la puedan contactar a Marisa. No solamente cuenta cuentos, sino también conecta con ese niño interior, hace una conexión con los padres y pues principalmente hay un reconocimiento para que se puedan divertir. Sí, eso lo que tú dijiste, la palabra disfrute, es una de las palabras leitmotiv de nuestra escuela. Al hacer arte, uno no se da cuenta de todo lo que está trabajando, tanto mentalmente como emocionalmente, como espiritualmente, pero una de las palabras es disfrute, gozo, porque estás realmente jugando, o sea, el arte, las distintas herramientas, porque trabajamos con arte integral, entonces, trabajamos con el cuento, con el teatro, con
la danza, con el movimiento, con las palabras, porque hacemos mucho juego de palabras, construimos cosas con las manos, ¿no? Entonces hay un trabajo bien integral entre la expresión plástica, la expresión escénica, corporal, verbal, y trabajamos con el ser. Lo que nosotros hacemos es una formación del ser a través de las artes integradas, el teatro, el juego y el cuento. Qué bonito, Marisa, qué bonito, te felicito. Sigue en este camino tan lindo que estás haciendo. Cualquier consulta, nuevamente tu teléfono. 950-54-95-84 y estamos a su servicio, dispuestos a atenderlos, escucharlos. Bien, gracias por estar ahí, por este momento, pues tienen mucha información para el crecimiento personal, de qué manera puede cada ser buscar diferentes formas de conectar con ese niño interior, con esa esencia, para que la vida sea más libre, más contenta, más feliz, más en conexión, pues porque después en cualquier momento nos podemos ir y pues lo que nosotros hemos disfrutado, eso se lleva el alma. Sí. No te vas a llevar un lapicero, un celular, una casa, un carro, eso no. O a veces nos vamos del mundo tristes, enojados. Preferible irse contento. Y recién cuando nos pasan accidentes, que me han pasado, cuando nos pasan accidentes fuertes nos damos cuenta, ¡oh! He estado cerca de la muerte, y si me voy de este mundo, y no disfruté, y no viví, y no fui libre, y no fui feliz. Ay, no. O sea, realmente, cuando me empezaron a pasar cosas, yo dije, yo no quiero esto para mí. Y tampoco lo quiero para mi familia. También a través del cuento, pues también te puedes conocer a ti, conocer Sí. cuál es tu servicio, Totalmente. qué es lo que te hace feliz, cómo puedes ayudar a los demás, ¿no? Sí. No con el trabajo, sino con el servicio, con eso de dar. Un trabajo, pues, para dentro de mi concepto, de mi entendimiento, el trabajo es algo forzoso, ¿no? ¿Para qué? Así es. Tu vida tiene que ser divertida. Así es. Y en realidad es uno de los... el trabajo es un aspecto del ser humano, pero no lo es todo. Y si en realidad llevamos la vida como si fuera un juego, todo se vuelve más divertido, todo se vuelve más fácil, más llevadero, y somos felices. Entonces, toda la descripción de Marisa, que es una gran cuentacuentos, pues vamos a dejar ahí debajo de los comentarios del video, y en cualquier momento nuevamente estaremos haciendo nuevos videos para poder contarles más sobre lo que hace Marisa. Gracias. Podemos grabar un cuentito la próxima. Gracias, Karina. Marisa. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao.